Bien amigos, lo que acabamos de escuchar es una preciosa canción denominada Al final del arco iris. Es una vieja versión interpretada por un músico hawaiano, pero en esta ocasión la traemos de la mano de los Pianos Boys, bueno, justamente con los acordes del piano y del cello. Espero que les haya gustado. Bien, empezamos un nuevo bloque, como lo habíamos prometido anteriormente, un bloque nuevo biográfico, y en esta ocasión vamos a desarrollar, y va a ser un gran desafío creo yo, la vida del apóstol Pablo, uno de los hombres elegidos por Dios. Ya vamos a hacer una reseña histórica de quién era y cómo llegó a las manos de Dios, y que fue uno de los escritores que más escribió libros en cuanto al Nuevo Testamento. Si no me equivoco, Dani escribió alrededor de 10 libros o epístolas, ¿no es cierto? Tal cual. Y es interesante señalar que lo que menos quiso hacer es escribir libros, sino que hoy a nosotros son la base del Nuevo Testamento junto con los Evangelios, pero es importante tener claro que cuando él los estaba escribiendo, no estaba pensando en escribir un libro, sino eran justamente cartas, respondiendo a inquietudes de los creyentes de aquel tiempo, respondiendo a o cartas destinadas a personajes puntuales, ¿no? Hoy nosotros los conocemos como libros, ¿no? Pero sí, son cartas. Sí, las epístolas, que justamente son esas, cartas. Bueno, dicho esto, nos vamos a dar a la tarea de empezar a ir desmenuzando la vida de este hombre, este importante hombre. Y bueno, y por supuesto no quiero olvidarme de seguir alentándolos y recomendándolos que nos visiten en Facebook. Ya estamos ahí bien instalados, estamos recibiendo sugerencias, saludos, y bueno, esperamos el tuyo también. Estamos subiendo los audios, estamos haciendo una muy buena producción, y estamos mejorándolo cada día a día. Por parte de Facebook es eso, y también los van a encontrar en el eBooks, que es una plataforma de audio que también nos pueden encontrar como La Puerta del Tiempo, y ahí van a estar nuestros audios subidos. No sé si me queda algo en el tintero en cuanto a multimedia, pero Facebook y eBooks. Bien. Bueno, y el blog también nos van a encontrar en un link en Facebook, el blog que es también de La Puerta del Tiempo, y ahí va a haber una serie eso te lo dejo a vos, de herramientas. La idea es de a poquito y en la medida que se pueda ir subiendo y colgando herramientas, ya sean mapas que les van a ser útiles para ubicarse en la cuestión del espacial. También estamos pensando y elaborando una sección de libros recomendados, ¿no? Libros ya sean novelas históricas, que personalmente a mí me gustan mucho, y donde podemos enriquecer también todas estas temáticas, ¿no? O simplemente recomendarlos, ¿no? Pero la idea es justamente hacer proveer de herramientas a aquel que se interese para... Próximamente. Es una tarea que estamos realizando, y bueno, visítanos y se van a ir dando cuenta de todo esto. Y bueno, también tenemos un programa que todas las críticas negativas las saca directamente, ni las sube. Va a ir un tachito de basura, va todo ahí. Todo va a ser bienvenido, amigos. Bien, ¿quién fue Pablo? Conocido principalmente, o nacido mejor dicho, como Saulo, ¿no es cierto? Saulo en Tarso. Pablo nació en Tarso, una ciudad muy importante de Anatolia. Anatolia, para aquellos que quieren ubicarse, hoy en día es Turquía. Bien, en la provincia o en la región de Cilicia. Tarso era una ciudad que estaba en crecimiento porque estaba situada justamente sobre rutas comerciales que comunicaban todo lo que es Siria, el Medio Oriente, con la parte de Asia Menor y Grecia. Entonces, por ese lugar discurrían cantidades de caravanas, de comerciantes, lo que hizo que esta ciudad fuera muy próspera. También se comunicaba con la parte norte, ¿no? Aquellas regiones quizá un poquito más hostiles, ¿no? Pero también ricas en maderas, en especias, todas aquellas del mar Caspio. El Ponto Euxinio, del Mar Negro. Mar Negro, claro. Bien, porque yo me estaba olvidando de ese dato, el Mar Negro. Entonces, en ese lugar confluían, como bien decías, todas las
las rutas comerciales. ¿Y qué significaba esto? Que había gente de diversos lugares, con diversas culturas y bueno, todo eso influía también en la vida de la ciudad, ¿no? Yo vemos importante también empezar por acá, ¿no? Por describir el entorno y el lugar donde este personaje que hemos seleccionado se crió. Siempre, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, uno no cae en paracaídas a la vida, sino que es producto de sus circunstancias, ¿no? Ya había un pensador que ha dicho esto, yo no sé si es Jean Piaget, pero dice, soy yo y mis circunstancias. Aquel que conforma nuestra historia, ¿no? Y no solamente de Pablo, sino de cada uno de nosotros. Lo que nosotros somos como persona es producto de una historia de vida, y en esa historia de vida tiene que ver el lugar donde nos criamos, la cultura que nos influye, la educación, todo tal cual. Y vos bien decías recién que a quien nosotros hoy conocemos como Pablo y como el apóstol Pablo, pero personalmente prefiero llamarlo como Pablo para no despojarlo de esa cuestión personal, ¿no? De esa cuestión humana, de esa humanidad. Muchas veces cuando hablamos del apóstol Pablo, del libertador San Martín, claro, lo ponemos en ese pedestal que deshumaniza en alguna manera, ¿no? Sí. Y está bueno tener en cuenta que son personas también sujetas a pasiones, sujetas a inquietudes muy parecidas a las que tenemos nosotros hoy, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, el papá y la mamá de Pablo no le pusieron Pablo cuando nació, sino como él, el padre pertenecía a la tribu de Benjamín, y uno de los principales representantes de la tribu de Benjamín en la historia judía fue Saúl, el primer rey de Israel. No tuvieron mejor idea que a su hijo ponerle Saulo. Entonces, Saulo es aquel que nació en Tarso, que es esta ciudad que vos bien describías, ¿no? Pero también tenía otra característica, aparte de ser comercial, esta ciudad de Tarso, ¿no? Que era la cuestión del conocimiento. Sí, correctamente. Como decíamos que era una ciudad muy próspera y estaba en su auge, justamente tenía también un centro de educación griega, principalmente porque Grecia en ese momento había sido, o años atrás, había sido la cuna de una civilización filosófica, cultural, lingüística. Entonces en Tarso se hallaba la Universidad de Tarso, que principalmente estaba, ¿cómo te puedo decir? Se dedicaba a la cultura helénica o griega. Es como decir hoy todos estudiamos inglés porque nos va a dar nos va a abrir puertas en laborales, viajes de intercambio, todas estas cuestiones. En ese momento se hablaba el griego en la zona, y la universidad estaba centrada básicamente en la lengua griega y en toda la educación griega. Entonces Pablo asistió, suponemos que asistió a la Universidad de Tarso, y ahí se formó y se educó a las costumbres, por lo menos a la educación griega, ¿no es cierto? Sin dejar de ser, por supuesto, judío o abocado a la religión judía. Es interesante también, para hacer un pequeño rastreo histórico, que si bien en ese momento estamos ubicados en el año 33 después de Cristo, y si bien en ese momento la potencia hegemónica, quien dominaba el mundo, era Roma, pero algunos cientos de años antes, quien había conquistado todo el mundo conocido era el imperio griego, con Alejandro Magno, claro, macedónico, ¿no? Y él había sido quien había tenido la política de influenciar culturalmente todas las regiones. O sea que si ahora bien Roma era quien dominaba política y demás, por la fuerza y por las instituciones, toda esa zona, pero no se había perdido toda la cultura griega, ¿no? Entonces, como bien decías vos, Tarso era un centro también educativo muy importante por la universidad que había en esta ciudad, ¿no? Mira, como acotación, Roma no fue lo que es, sino fue lo que es, mejor dicho, gracias a Grecia. Porque las primeras colonizaciones griegas fueron en Italia, cuando Roma todavía no existían tribus en Italia. Y Roma copia todo
culturalmente, artísticamente, de Grecia. Está bien, ahora estamos en otro tiempo y Grecia misma estaba bajo el poder de Roma, ¿no es cierto? Eran provincias romanas. Pero a eso es lo que quiero decir, que la cultura y la lengua griega no se habían perdido, y justamente acá nuestro amigo Pablo estaba embebiéndose de todo esto. Tal cual. Bueno, vamos a la fecha entonces. No hay ningún lugar en la Biblia ni en ninguna fuente extra bíblica conocida que nos pueda decir exactamente en qué fecha nació, ¿no? Pero así como cuando comenzamos la biografía de Daniel en los espacios anteriores, hay algunos datos que nos pueden dar una aproximación, ¿no? Y una aproximación es interesante para saber qué edades tenía a medida que va transcurriendo distintos episodios de su vida, ¿no? Bueno, y hay algunos datos. Ya llegaremos a abordar directamente el hecho, ¿no? Pero se dice que cuando se apedrea a Esteban, que fue uno de los primeros mártires cristianos, la gente que estaba llevando a cabo esa acción depositaba en una señal de autoridad sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Uh-huh. Este dato es clave. ¿Por qué? Porque se sabe que positivamente que cuando apedreaban a Esteban transcurría el año 33 después de Cristo. O sea, fue inmediatamente después de la crucifixión del Señor Jesús. Una breve, el que le interese, en la Biblia está en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58, lo que estás diciendo, Daniel. Justo, bárbaro. Entonces, esa expresión, un joven llamado Saulo, tiene, digamos, al decir joven, tiene una interpretación, digamos, una significación que puede ir aproximadamente entre los 20 y los 30 años, ¿no? Porque no antes de ese tiempo ni después de esas edades es difícil, ¿no? que se le pueda llamar joven. Y algunos autores ubican que lo aproximan más a los 30 años que a los 20. ¿Por qué? Porque un poco tiempo después, algunos en el libro de los Hechos, algunos capítulos más adelante, Saulo en ese momento se cree que era miembro del concilio, que es cuando recibe las cartas para ir a perseguir cristianos a Damasco, y para ser miembro del concilio tenía que tener por lo menos 30 años. Entonces es certero, digamos, pensar que estaba cerca de los 30 en ese tiempo. Y otro dato también es que cuando él escribe ya en el ocaso de su vida una de sus últimas cartas, que es la de Filemón, él se llama a sí mismo, ya encarcelado, él se llama a sí mismo anciano. Un anciano. Entonces, ese anciano indudablemente tiene mucha lógica pensar que no se llamaría a sí mismo anciano con menos de 60 años, ¿cierto? Correcto. Que es cuando también se sabe que fue escrita la epístola de Filemón. Entonces, con esos dos datos nos dan a suponer que aproximadamente niño Saulo de Tarso estaba naciendo aproximadamente en el mismo tiempo que nacía Jesús en Belén. O sea que tenían más o menos la misma edad. O sea, años más, años menos desde el tiempo. Era contemporáneo. Tal cual, y más o menos en la misma edad. Exacto. Hay un entre paréntesis, ¿no? Es interesante consignar que hoy nosotros estamos en el año, en este caso en el 2014, después de Cristo, ¿cierto? Pero, según el calendario gregoriano. Pero hay un desfasaje se calcula que son 4 años, ¿no? Y que lo que nosotros señalamos como el año 0, o sea, cuando nació Jesús, en realidad Jesús nació en el -4, ¿no? Vos conoces más de esto acerca de eso. Sí, correcto. En ese momento se regía el calendario, estamos hablando de acá de la época de Cristo, de Pablo, el calendario juliano, o sea, el calendario de los romanos. Justamente como Roma era el gobierno romano había dispuesto para todas las provincias, en este caso Israel, Anatolia, Cilicia, el calendario juliano, había universalizado, digamos, el calendario.
Y la curiosidad que tiene el calendario juliano es que enero, febrero y marzo no existían. Fueron agregados por Gregorio de Tours cuando a través de la iglesia modificó el calendario y lo pasó, y el que conocemos hoy en día, que es el gregoriano, en nombre o en honor, digamos, a Gregorio de Tours. Entonces brevemente lo quiero decir, ¿no? El año en el calendario juliano empezaba en abril, del latín aprire, de abril, es cuando se iniciaba, digamos, el año. Es, por así decir, el enero, por así decirlo, ¿no es cierto? El enero nuestro era el abril de ellos. Bueno, entonces abril, que significa abrir, pasamos a mayo, que sinceramente no conozco bien a qué debe la etimología de la palabra de mayo, pero sí junio, que es en honor al dios Juno de los romanos. Julio justamente por Julio César, por la dinastía juliana. Agosto por el emperador Augusto. Y ya después viene una sucesión de números. Por ejemplo, septiembre, que viene a ser el séptimo mes, octubre el octavo, noviembre es el noveno y diciembre el décimo. O sea que era un calendario más acotado comparado con el nuestro, con el gregoriano, ¿no es cierto? Entonces, teniendo un dato, digamos, inicial de la ciudad donde él estaba, donde había nacido, Tarso, siempre insistimos en que para seguir esto, busquen un mapa para ubicarse bien en la cuestión espacial, ¿cierto? Tarso lo van a encontrar en cualquier lado porque es un mapa, es una ciudad muy importante, ¿no? Ubicamos la ciudad, las características de esa ciudad, la fecha en la que aproximadamente podemos situar el nacimiento de Pablo. Entonces quizás sería adecuado describir algunas cuestiones, ¿no? Con respecto a su familia, con respecto a su educación primaria, ¿no? Educación primaria en el sentido de que no escolar, sino las primeras capacitaciones que él recibió en su vida, ¿no? Y él era hijo de judíos. Él era hijo de judíos que pertenecían a estos judíos que habían abandonado su tierra natal en la dispersión y se habían instalado probablemente y casi con seguridad con una profesión comercial en esta ciudad de Tarso. Hay un dato que también se revela en la historia posterior de Pablo, que él recibe la ciudadanía romana. Él recibe la ciudadanía romana por herencia, o sea, desde su padre. O sea que su padre no se sabe por qué, de qué manera, podría haber sido por algún servicio a Roma, o podría haber sido por haberla comprado, porque en determinadas situaciones uno podía comprar esa ciudadanía. Era ciudadano romano y esa ciudadanía la heredó a su hijo, que después en su historia le va a ser de gran utilidad, porque el ser ciudadano del imperio que dominaba casi todo el mundo conocido tenía una enorme cantidad de facilidades, ¿no? En cuestiones de tránsito, en cuestiones de privilegios diplomáticas, tal vez. Seguramente. Es más, haciendo un salto gigante en el tiempo, se cree que hasta en su último momento en esta tierra tuvo influencia esa ciudadanía romana, porque Pablo cuando es condenado a muerte, es decapitado, que es la muerte que recibía un ciudadano romano y no crucificado como cualquier otro que no lo hubiera sido, ¿cierto? Perfecto. Entonces encontramos de esa manera como él recibe esa ciudadanía. Y si bien no hay datos, ¿no?, que lo prueben, pero creo que es interesante pensar cómo él desde su niñez se ve influido por este entorno, ¿no? Entorno cosmopolita, en el sentido de estar en una ciudad donde había una afluencia de muchísimas culturas, lo cual tuvo mucha influencia en él después, porque es interesante pensar que, por ejemplo, cuando Jesús habla, criado en un entorno, y acá reforzamos lo que decíamos, ¿no?, cómo uno está totalmente influido por su entorno. Cuando Jesús habla, y en sus parábolas hay
una innumerable recurrencia a ejemplos del campo. Él habla de las aves del cielo, de los lirios del campo, las zorras, los sembradores, ¿no? Son ejemplos del campo. En cambio, Pablo constantemente hace referencia a cuestiones de índole urbana. Citadinas. Bueno, Jesús, hacía referencia a situaciones bucólicas, que vienen a ser todo lo que está referido al campo, ajá, al medio campestre. Y sería el otro extremo Pablo en cuanto a las referencias citadinas de una ciudad. Tal cual. Y propias de vemos como él cita ejemplos de los atletas compitiendo en el Coliseo, uh-huh, como los soldados ejerciendo sus funciones de guardia en la ciudad. Y vemos a lo largo de sus cartas cómo le eran muy afines, ¿no? Y en otras situaciones también, ¿no? Cuando él hacía referencia a la cultura griega, que seguramente la había brevado en su infancia cuando estuvo acá en Tarso, influenciado por la universidad. Es muy probable, como bien vos señalabas recién, que haya tenido una vinculación, ya sea estudiando directamente o por lo menos influenciado por las cuestiones de toda la gente. Eran muy conocidas en esta ciudad los debates que se armaban por distintas cuestiones filosóficas, por las cuestiones de retórica. Inclusive, disculpa, como acotación también, él cuando viajó a las ciudades griegas se reunían en los areópagos, que son donde se hacían las asambleas, a la vieja usanza, digamos, griega, justamente porque estaba inmiscuido en todo este movimiento, en esta cultura. Sí. Me vino a la mente cuando citaste eso. Y bueno, tal cual, está bárbaro el dato, y amplío un poquito más. No solamente se reunía en los lugares que le resultaban quizás familiares, uh-huh, sino que citaba tanto a los dioses griegos como a los frases comunes de la cultura griega, ¿no? Sus propios filósofos, sus propios pensadores, ¿no? Claro, como, sí. Y todo esto forma parte de la capacitación que ha tenido, ¿no? Eso por un lado en cuanto a sus primeros días, ¿no? Imaginemos a un, no sé si niño, pero en su adolescencia, caminando por las ciudades por la ciudad de Tarso, por las calles de Tarso, repleta de comerciantes de distintos idiomas, hablando distintos idiomas, que venían de innumerables puntos del mundo, con sus informaciones, con sus productos, con sus culturas, sus anécdotas. Se habrá escuchado anécdotas de gente, ¿no es cierto? Seguramente. Y si pensamos que su padre probablemente hubiera sido comerciante, esto potencia aún más esa hipótesis, porque lo relacionaba constantemente con mucha gente, ¿no? Lo cual también tiene que ver, y podemos pensar sin ser muy especulativos, el tema de que ese trato constante con gente también formaba y tuvo una influencia en lo que iba a ser después su vida, ¿no? Uh-huh. Porque una persona que no estaba habituada a tratar con gente, quizá hubiera tenido por lo menos limitaciones en un futuro para lo que él iba a hacer, ¿no? Nosotros hoy lo vemos desde el futuro, ¿no? Pero en ese tiempo podemos pensarlo de esta manera. Yo estoy pensando cómo lo escogió Dios, ¿no es cierto? Cómo escogió a la persona Pablo, sabiendo lo que conocía y sabiendo de cómo podía enfrentarse o hablarle a personas de distintas culturas, ¿no es cierto? Tal vez con el mismo habla, pero con distintas culturas. Él ya al ir mamando esa cultura desde niño, o mejor dicho, ir conociendo distintas culturas o distintos dialectos, él ya después se fue preparando y sabía, hasta, yo creo, sin equivocarme, hasta la forma de pensar o las creencias que tenía en cada pueblo donde él estuvo visitando, o cada ciudad. Mira, vos estás comentando esto y a mí me parece tan acertado, y me viene a la mente que ya llegaremos a ese tiempo, pero cuando Dios mismo él se dirige a Ananías, que después es el que lo iba, digamos, a convocar para el servicio de Dios, le dice, refiriéndose a Pablo:
me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y está bueno pensar, ¿no?, en ese instrumento escogido, ¿no? Porque Dios sabía de las capacidades de las... no porque no pudiera dotarlo, ¿no? O sea, nosotros vemos casos como el apóstol Pedro, digamos, un pescador con las limitaciones de su profesión y de su entorno, que después, Dios lo capacita para hacer una función de liderazgo excepcional. Pero a mí, yo creo, esto es una opinión personal con la que se puede disentir o no, pero Dios utiliza nuestras capacidades, ¿no? Y si bien nos capacita, pero también capitaliza aquellas experiencias o aquellas adquiridas y también propiciadas por Él, ¿no? Propiciadas por Él también, y esto nos lleva a pensar cómo, la importancia de usar esas capacidades, ¿no? Pero bueno, sigamos. La verdad que está interesantísimo y podemos hacer programas paralelos. Sí. Pero sigamos hablando. Otro dato significativo también en la vida de este joven Saulo en ese tiempo es que era una costumbre judía que de niño o de adolescente también se prendiera un oficio, ¿no? Un oficio que le pudiera servir en épocas de crisis, en épocas difíciles, más allá de la profesión o la actividad que pudieran desarrollar después, ¿no? Y en el caso de Saulo, el oficio que aprendió fue, esto se sabe por escritos posteriores, ¿no?, el de armador de carpas, ¿no? Como cortar, confeccionar y armar una carpa, que este oficio después lo encontramos ejerciéndolo mucho tiempo después en la ciudad de Corinto, por ejemplo, y que le servía quizá para autoabastecerse, ¿no?, en cuestiones económicas, ¿no?, en su vida posterior muy itinerante y también demandante de recursos, para no ser una carga para aquellas iglesias nuevas o aquellos cristianos nuevos que iban conociendo a Dios mediante su predicación. Él tomaba la decisión de ejercer este oficio y ganarse su propio sustento ¿por qué digo esto? Porque en ese tiempo era común también entre los primeros cristianos que se sostuviera económicamente, o el hecho de recibir ofrendas para desarrollar las distintas actividades. Pero como seguramente, al igual que hoy, porque hoy no vemos una realidad muy distinta, es más, lamentablemente asistimos a muchos casos donde quizá se use el nombre de Dios con el fin de enriquecerse, ¿no? Pero no digo, por supuesto, que sean todos los casos, para nada, ¿no? Pero sí en muchos casos, ¿no? Y mucha gente, lamentablemente, por estas cuestiones se aleja, ¿no?, de Dios, por toda esa imagen, ¿no?, que cada uno dará cuenta, ¿no?, de lo que hace o de lo que no hace. Pero en el caso de Pablo, seguramente, y como él bien lo dice, para no ser una carga y para no ser un obstáculo en su obra central, que era difundir el nombre de Dios, echó mano de este oficio aprendido en su niñez para conseguir su sustento, ¿no? Qué interesante, muy bueno. Por último, porque ya el tiempo nos está corriendo, queremos decir que Pablo se traslada de Tarso, de su ciudad natal, de esa ciudad por donde en su niñez, en su adolescencia anduvo por esas calles y fue absorbiendo la cultura. Ya lo vemos, o mejor dicho, se muda a Jerusalén con un propósito muy especial, que era en el de aprender y perfeccionarse en la ley de Dios, en la ley judía, ¿no es cierto? Y bueno, nada más y nada menos va y se presenta ante Gamaliel, que era un doctor en la ley hebrea, y llamado también, si no me equivoco, Dani,
¿Cómo que le decían? Entonces, tenía tanto renombre que en ese tiempo se le llamaba la hermosura de la ley, ¿no? Una persona quizás con tanta sabiduría o por lo menos conocimiento de lo que era la ley judía, sí. que estaba llena, bueno, yo no soy un experto en estas cuestiones, ¿no? Pero en las cuestiones de la Torá, los preceptos, la tradición de los ancianos judíos y la ley en sí misma es una cuestión muy compleja, por lo menos para aquel que no está interiorizado. Bueno, y este personaje Gamaliel era de lo más renombrado en ese tiempo. Y no sé por qué motivos, pero Pablo va a ser instruido a los pies de él, como bien después lo encontramos también en el libro de los Hechos, aquel que le interese. Esto que estamos citando. Entonces estamos viendo que se muda de una ciudad que es prácticamente comercial, ¿no es cierto?, a una ciudad que es, por así decirlo, espiritual, o por lo menos de un significado terrible para el israelita, ¿no? Sí. Y es interesante ver cómo él va a desarrollar la carrera rabínica, ¿no? Y en rabí, para que nosotros nos ubiquemos bien, en ese tiempo era una conjunción de abogado, entendido en la ley, de maestro y de ministro para el pueblo de Dios, ¿no? Era una carrera de lo más renombrada dentro del pueblo judío, ¿no? Yo calculo que tenés que saberte todos los tildes, puntos y comas de la ley para llegar a hacer eso. Tal cual. Bueno, y ahí ya estamos viendo a Pablo, o por lo menos en el próximo programa vamos a empezar a ahondar el tema de cómo ya él empieza a absorber esta cuestión de la ley judía, y cómo vamos a ver que hay un cambio en Pablo, ¿no es cierto? Y ya, no sin adelantar mucho, va a haber un cambio, no en la educación, sino que va a ir en su manera de pensar, ¿no? Tal cual, sí. Y para completar un poquito esta nueva etapa en la vida de yo me lo imagino, ¿no? A Saulo entrando a Jerusalén, ¿no? Con toda la carga de significados que tendría, quizá con un montón de inquietudes, preguntas, aspiraciones también, ¿no? Pero me parece también importante señalar a los pies de quién, como vos recién mencionabas, la magnitud de la figura de Gamaliel, ¿no? Hay una referencia a él un tiempo antes, cuando empezó la persecución de los cristianos. Esto está en el libro de los Hechos, sí. Capítulo 5, el que lo quieran buscar, por allá por el versículo 33. Bien, a partir del 33 se hace una referencia que nos pinta de manera muy clara la sabiduría, ¿no?, de este hombre, ¿no? Haciendo una referencia como cuando se perseguía a los apóstoles y comenzaba la persecución que después iba a ser terrible, iba a llevar a tantos cristianos a la muerte y a la cárcel, pero él hace una observación dentro del concilio. Es importante tener en cuenta que él era fariseo, pertenecía a la facción de los fariseos, quizá una de las más conservadoras, por así decirlo, trayéndolo a nuestros tiempos, era un partido político, o sea, religioso, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Y era el más conservador. Terriblemente conservadores, rozando en muchos casos los fanáticos, ¿no? Sí. El mismo Señor Jesucristo muchas veces tuvo encuentros muy fuertes con ellos, ¿no? Acerca de estas cuestiones que observaban de una manera sumamente estricta la ley y los preceptos, pero se olvidaban quizá de las cuestiones de la esencia, ¿no? Que eran las personas. Pero bueno, es una observación muy interesante la de Gamaliel, que dice, mira, anteriormente se levantaron muchos líderes, y cuando estos líderes que convocaban a mucho pueblo murieron, toda esta gente que lo seguía se perdió. Y yo estoy seguro que era una persona que quizá de corazón sincero buscaba a Dios. Entonces ese mismo temor de Dios le llegó a decir, pero cuidado, tengamos cuidado con esto, no vaya a ser que, porque si es una cuestión de hombres, se va a perder igual que se perdió lo anterior, con tantos otros que habían surgido. Claro, pero yo creo que él percibía algo especial en este movimiento que se estaba gestando, ¿no? Como era el cristianismo, y lo llevó a decir, no vaya a ser que nos encontremos peleando contra Dios. Exacto. Y bueno, a los pies de este hombre, nada más y nada menos, fue a ser instruido el joven Saulo. Que todavía es Saulo. Sí, tal cual. La verdad que
Yo creo que, o por lo menos en mi parecer, uno con este programa también va aprendiendo a la par la palabra de Dios, o por lo menos conocimientos que uno tenía los va afirmando, organizando, consolidando, exactamente. Sí. Y más que interesante eso que acabas de decir. Yo señalo, ¿no? que el objetivo de este espacio no es, el objetivo central es generar disparadores, más allá de lo que se pueda decir, de los conocimientos que se puedan aportar o de las reflexiones que se puedan llegar a hacer, incluso de la pertinencia de esas reflexiones, pero el objetivo central es generar inquietudes, generar disparadores para pensarlos. Yo soy un convencido de que el momento en que los empezamos a pensar estas cuestiones, que las traemos a la mente y que generan movimientos dentro de nuestro corazón, ya es algo muy importante. Y bueno, quedará en cada uno el seguir buscando, el seguir profundizando, el seguir creciendo en estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, no vamos a... La verdad que interesantísimo. Bien, amigos, concluimos por hoy el primer bloque biográfico de Saulo, del apóstol Pablo. Lo esperamos en el próximo, que vamos a seguir ahondando el tema de la formación que tiene con el maestro de la ley, con Gamaliel. Y bueno, lo dejamos con música, con buena música como siempre, y a la espera de que nos vuelvan a sintonizar en el próximo programa. Por mi parte, les digo chau y agradecemos a la gente que nos está aportando datos, a nuestra editora, que es un buen trabajo está haciendo, por lo menos bastante arduo. Y bueno, y decirles por mi parte hasta la próxima. Será hasta la próxima entonces. Gracias, chao. Por un momento en tu presencia, un instante de tu amor, por un sello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo
que tenga que esperar. Tengo hambre de